Qué bueno que nos toma la llamada el doctor Tomás Mundo, especialista en Derecho. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Alejandro, buenas tardes. Gusto saludarte, Tomás. A ver, sabemos que el tema de la justicia por propia mano siempre ha sido un tema de charla, un tema polémico. Pero en los últimos tiempos, Tomás, o podrías corregirme, al menos lo que hemos estado observando en la información que se mueve, es que cada vez es más recurrente, Tomás. Cada vez pareciera más recurrente la justicia por propia mano. ¿Por qué? ¿Por qué se estarían incrementando estos casos, Tomás? Fíjate que eso pasa cuando los niveles de impunidad llegan tan altos como los que tenemos en Veracruz, de 96%. ¿Y qué significa la impunidad? Que simplemente se cometen delitos y no se castiga a quien se tiene que castigar, y entonces tienes una víctima por partida doble, ¿no? La víctima que resiente y la que es víctima del que es detenido ilegalmente. Esto se remonta a que los fines del derecho penal, yo lo he dicho muchas veces, tú no puedes hacer penalistas con nombramiento. Para ser penalista hay que estudiar demasiado derecho penal. Cuando tú tienes gente al frente de dependencias tan importantes que no conocen el derecho penal, pasa lo que está pasando en Veracruz. Entonces, cuando el derecho penal, que lo que se trata es de tutelar bienes jurídicos de la sociedad, pero también el derecho penal le da al Estado esa facultad de decir, oye, quien robó, quien mató, quien violó, debe ser castigado, pero para ser castigado debe respetarle los derechos, el debido proceso, la presunción de inocencia. En ese momento el derecho penal está cumpliendo su función, acuerdo a lo que dice el artículo 17 constitucional, es decir, el Estado está garantizando el verdadero acceso a la justicia. Cuando esto no se da porque no lo saben entender en Veracruz, pues se dan estos fenómenos de justicia por propia mano, porque dices tú, bueno, yo voy a ir a la fiscalía a presentar una queja, una denuncia, y bueno, ¿qué va a pasar al final si tienes 96% de impunidad, si tienes 0.13 de eficacia en la investigación eficacia de la investigación de los delitos y la víctima? Entonces, a eso se debe, Alejandro, este fenómeno de justicia por propia mano, porque al final del día el ciudadano que va a clamar ante los órganos de procurar y administrar justicia no la encuentra. O cuando la encuentra, que le dicen, hey, ya detuvimos al que te robó, pero resulta que un juez federal dice, no, a este le violaron todo, lo torturaron y él no fue el que cometió el delito. Entonces es terrible precisamente la improvisación de penalistas en áreas donde se tiene que ser sumamente técnico. Oye, Tomás, estoy platicando con Tomás Mundo, especialista en Derecho, el doctor Tomás Mundo Arriaza, y luego ocurre que las cárceles se llenan de personas que, pues, a todas luces, o no hay las pruebas suficientes para señalarlos como culpables, y el culpable está afuera, ¿no? Y caemos también en otro círculo vicioso que cada vez se vuelve una bola de nieve que crece y crece, Tomás. Exacto, y es muy fácil echarle al Poder Judicial Federal la culpa cuando de veras, organismos serios como Impunidad Cero, México Evalúa, World Justice Project, te dicen que el corazón de la impunidad de todo esto que está pasando en las fiscalías. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Capacitarlos, porque si no vas a tener gente inocente en la prisión y víctimas a las que no pueden accesar a la justicia y se da una violación por partida doble. Las cárceles, por supuesto, Alejandro, de 7,600 y pico de presos, creo que ya hay más, 7,700. ¿Sabes por qué la causa? Porque te recordarás tú que ultrajes a la autoridad fue el delito de moda que impusieron para meter a los enemigos y que piensan diferentes a la cárcel. Bueno, ahora ya utilizan el de ataques a las fuerzas de seguridad, que tiene una penalidad mayor y es exactamente el mismo modus operandi. Entonces ya se incrementó un poco más los detenidos, pero lo peor, se está abusando de la prisión preventiva que nosotros estamos luchando para que se declare inconvencional, como ya lo hizo la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, con 3 sentencias que dictó contra México. Entonces, ese fenómeno de tener hacinamiento en las cárceles, pues está generando todo esto, lo tienes lleno de inocentes, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Gente que está afuera esperando justicia retardada que no les va a llegar precisamente y luego tiene las agencias del Ministerio Público saturadas.
Y yo he platicado con varios fiscales y eso les decía, ¿a qué horas te preparas? ¿A qué hora tomas un curso de actualización de esto cuando son fiscales que entran 24 en la guardia, salen al otro día con detenidos, no se van a comer, siguen tomando declaraciones, integrando las carpetas, y las carpetas que deben integrar sin detenido, pues están durmiendo el sueño de los justos? Es un problema serio, social, que por eso terminan en este tema, ¿no?, de la justicia por propia mano. Sí, justamente, Tomás, por eso queríamos charlar contigo y qué bueno que nos concediste estos minutos, porque el tema se ha visto, digo, si bien es cierto, es un tema que ha estado en la mesa por muchísimo tiempo. En estos últimos meses, yo pudiera comentar que en este último año y medio hemos estado presentando con cierta frecuencia, ojo que no es culpa de los medios, hemos estado presentando información que ocurre de justicia por propia mano, y justamente pues nos comentas que el tema está en, permíteme decirlo así, en que hay que profesionalizar el tema del penalismo, pues de la causa penal en los gobiernos, ¿no? Sobre todo, Alejandro, la capacitación es la clave, pero capacitación de calidad, no que tenga 50,000 documentos de 2 horas de capacitación, porque esto no es. Europa, en este momento, ya no está hablando ni discutiendo del debido proceso. Europa en este momento está hablando de la valoración de la prueba, del razonamiento probatorio. Eso es una cultura que se tiene que insertar en las fiscalías y en los juzgadores. En Veracruz todavía los jueces se convencen de un asunto. A mí una vez un juez me decía, cuando entra alguien a mi sala, yo ya sé que cometió el delito. O sea, eso es terrible, porque Europa está hablando de la valoración racional de la prueba. A mí no me importa cómo piensa el juez, si está convencido, si no está convencido. Lo que lo tienen que convencer son el material probatorio que esté dentro de la causa penal. Entonces, si no tienes esta capacitación, si no tienes una capacitación en neurociencias, si no tienes una capacitación en todos estos temas, cuando hay un testigo que es coincidente en un evento de balazos, y dice, yo perfectamente vi cuando sacó el arma, era una pistola negra con estas características, casi dicen que tenía 13 cartuchos en el cargador y que tenía una camisa roja a cuadros en una camioneta, y yo estaba viendo cómo sacó la mano y puedo identificar perfectamente que fue él el tirador, y viene un segundo testigo y dice exactamente lo mismo. Ese fiscal no sabe que existe psicología del testimonio para hablar de exactitud y fiabilidad de un testimonio. Ese fiscal no sabe que en el cerebro tenemos algo que se llama cortisol cuando el cerebro ve un tipo de estas situaciones. Y el cortisol, ¿qué es lo que hace? Obnubilar, bloquear a las personas. Entonces, no puedes creer en esos testigos coincidentes en eventos de esta naturaleza y condenar a las personas con base en estos testimonios. Si eso no lo sabes como fiscal, como juez, pues por eso vas a tener a muchos inocentes en prisión, y van a venir gente como nosotros que andamos tratando de liberar a inocentes, y entonces la víctima te va a decir, ¿y mi justicia dónde quedó? Sí, si tú me vendiste que ya habías detenido a 3 o a 4, y al final un juez federal, pero la culpa no fue del juez federal, la culpa fue de la fiscalía que no supo integrar correctamente la carpeta de investigación. Pues Tomás, aprecio nos hayas tomado la llamada. Te mando un fuerte abrazo, Tomás, gracias. Gracias. Oliva Noticias.